Vacían camioneta de valores. Retuvieron elementos de la Guardia Nacional. Y la confrontación entre pobladores y la policía militar por terrenos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Bienvenidos, el Caporal del 27 de mayo. Comenzamos. A las 12:57 de la tarde, vaya, minutos después del mediodía de este jueves 26 de mayo, fue hecha esta publicación en Twitter que te estoy mostrando en pantalla. En la secundaria diurna 88 de la Ciudad de México, dice el tweet, se han recibido amenazas de disparar contra sus compañeros. Anteriormente los amenazó con una navaja y la directora ha hecho caso omiso. Esta publicación iba acompañada también de fotografías del menor que presuntamente hizo la amenaza. El menor con municiones y un arma en mano. Así también publicaron esta captura de este chat, de esta conversación de WhatsApp que estás viendo ahora, en donde se lee la confesión del joven, la confesión de la agresión. La escuela en cuestión se encuentra ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, tras lo cual autoridades se movilizaron al lugar y han abierto una carpeta de investigación para dar con el menor de edad, así también como con sus padres. Alrededor de las 7 de la mañana de este jueves 26 de mayo en Toluca, Estado de México, en la capital del Estado de México, dos hombres armados interceptaron una camioneta de traslado de valores. Le quitaron la camioneta a los dos custodios que iban a bordo. A uno de los custodios lo hirieron por un rozón de bala y se llevaron los delincuentes este vehículo, esta camioneta de valores que estás viendo en pantalla. Le sacaron 18 millones de pesos en efectivo, sacaron también 3 armas de fuego y abandonaron la camioneta blindada a una cuadra apenas de donde cometieron el robo. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México informó que los dos guardias fueron detenidos, incluso el guardia que resultó herido por rozón de bala, porque el apoderado legal de la empresa EPS aseguró que esta camioneta estaba blindada, que tenía un sistema especial para abrir las puertas y que estas puertas solamente se abren por dentro y con llave. Sobre los asaltantes y los 18 millones de pesos, ni un solo rastro. El pasado martes 24 de mayo te traje este video a este canal sobre un enfrentamiento entre elementos del ejército contra integrantes de un grupo delictivo en la comunidad de Naranjo de Chila, en Aguililla, Michoacán. Te platiqué cómo durante ese enfrentamiento el ejército intervino las comunicaciones del grupo delictivo, con lo cual pudo enterarse que planeaban dispararle a uno de los helicópteros de la Sedena. Esta acción le permitió a la Defensa Nacional evitar que la aeronave fuera impactada por las balas. Este audio ha sido confirmado por personal de la Secretaría a varios medios de comunicación, pero el enfrentamiento, ha puesto en entredicho otro acontecimiento anunciado por las autoridades estatales y federales. Otro acontecimiento que te expuse en este otro video que estás viendo en pantalla. Como te hablé en aquella ocasión de cómo el ejército comenzó a tomar comunidades de Michoacán que habían estado bajo el control de la delincuencia organizada como parte de un plan del gobierno federal que consistió principalmente en 3 pasos. 1. Llevar programas sociales a las comunidades en cuestión. 2. Enviar fuerzas federales a esas zonas. Y 3. Tomar entonces el control de las zonas y desplazar a los delincuentes. El gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, confesó que esta estrategia no incluye o no considera enfrentamientos ni detenciones, sino el rezagar o desplazar a los delincuentes. Te dejo el link de estos 2 videos que te he citado en la descripción de esta transmisión por si te interesan más detalles de este que es el contexto. La duda entonces fue del último video que te traje, del audio sobre el tema del helicóptero, cómo interpretar el enfrentamiento reciente en Aguililla si se supone que ya habían sido desplazados los delincuentes de esta zona. Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, negó que el Jalisco Nueva Generación se esté apoderando nuevamente del municipio de Aguililla.
una vez que ya habían sido desplazados. Dijo que él no había escuchado el audio, que no tiene, bueno, no lo ha escuchado, que no tiene conocimiento de este audio que te muestro en un momento, y que recientemente recorrió la zona en donde lo único que vio fueron bases de operaciones de la Sedena y de la Guardia Nacional, de tal forma que el combate en contra de la delincuencia continúa. Te muestro el fragmento de ese audio de la intervención de comunicaciones hecha por la Sedena, con lo cual lograron evitar el impacto a uno de sus helicópteros. Cuando hablan de bola en este audio, hacen referencia precisamente al helicóptero del ejército. Adelante, adelante. Ahí comenta el comandante Delta que si no se va la bola, la vamos a tumbar a chingar a su madre, señores. Que para que esté pendiente de todos los puntos. 128, voy a estar copiando todos los 22. Bien copiadito, bien copiadito. No, señores, que miren el terror de las 4 letras de esos perros. Primero, solidaridad pedimos, es mejor, cabrones, Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo. Bien copiado, comando, así como se ordena. Afirma, comenta que nomás esperemos las órdenes, comandante. Sobre lo ocurrido en Huitzilac, Morelos, no hay mucha información y las autoridades no han dado detalles de ese hecho. Registrado o iniciado el pasado miércoles 25 de mayo, 2 hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional. En respuesta, pobladores retuvieron a entre 2 y 3 elementos de la Guardia Nacional. Y en respuesta, las autoridades conformaron un operativo por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de policías de la Ciudad de México, que fueron movilizados a la zona en los límites de la Ciudad de México con Morelos, y se sabe que estos operativos incluyeron revisiones, incursiones e incluso negociaciones con los habitantes, hasta que finalmente lograron liberar a los elementos de la Guardia Nacional ya hasta la madrugada de este jueves 26 de junio. Mira, ya sacaron a uno. Ya agarraron a uno. Mira, güey, está bien sangrenteado. ¿Recuerdas la estatua del general Felipe Ángeles montado a caballo, instalado en el nuevo aeropuerto que lleva su nombre? General Felipe Ángeles, permítame presentarme y dar la bienvenida. Soy el general Gustavo Vallejo, ingeniero residente general de los trabajos de construcción de este aeropuerto internacional que lleva su nombre. Esta estatua, con valor de 21.9 millones de pesos, como estás viendo el contrato en pantalla, fue colocada en terrenos del poblado de Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. De hecho, es parte de la entrada al aeropuerto. Para estos trabajos, el 10 de marzo del 2019, hubo una asamblea en el Auditorio Ejidal. Una asamblea encabezada por la Sedatu y los pobladores. El gobierno les pidió para la construcción del aeropuerto 340 hectáreas ejidales y 128 hectáreas comunales. A cambio, se hizo una lista de peticiones que hicieron los pobladores, peticiones que fueron agrupadas en 19 rubros como agua potable, el tratamiento de aguas residuales, educación, salud, comunicaciones, infraestructura, seguridad, microempresas, reconstrucción de la iglesia de San Miguel y reconocimiento de Xaltocan como pueblo mágico. Son áreas, son peticiones agrupadas en áreas, pero las peticiones concretas en sí estaban como por ejemplo construcción de escuelas para el rubro de educación, o construcción de un centro de salud para el rubro de salud, o la remodelación de la plaza pública. Entonces, una vez firmado hecho este acuerdo entre el gobierno, la Sedatu en específico, con los habitantes, el gobierno expropió los terrenos, tanto como para la construcción del aeropuerto, como para la construcción de vías de acceso al mismo aeropuerto. He de destacar algo. Desde hace más de un par de décadas, la zona ya presentaba problemas de escasez de agua. Afectaba no solamente a la comunidad de Nextlalpan, sino a los municipios también de Zumpango y de Tecámac. Y desde junio del año 2019 quedó en manifiesto la existencia de un grupo de pobladores que rechazaba la construcción del nuevo aeropuerto, no por oponerse al aeropuerto en sí, no por temas políticos, sino por los problemas de agua que ya estaban presentando desde 20 años atrás.
y por el temor de los pobladores de que el aeropuerto les quite el agua que los pobladores estaban necesitando. Sin embargo, este aeropuerto, bueno, se hicieron los acuerdos que ya te comenté y el aeropuerto se inauguró este 21 de marzo del 2022 sin concretarse todas las demandas hechas por los pobladores. La única obra terminada fue un puente sobre las vías del tren hacia Nextlalpan y hay muchos proyectos todavía en obra negra. En abril de este año, pobladores de Xaltocan iniciaron un plantón en un centro escolar junto a la barda perimetral del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para evitar que la Sedena tome esa zona, tome esas tierras y continúe con los trabajos. Esto en abril. En mayo, los habitantes cerraron las vías del tren de la zona que va a Lechería. A cambio pedían que el gobierno les cumpla con las obras prometidas, escuelas, centros de salud, vaya, lo que te acabo de mencionar. Pobladores aseguraron que el 6 de mayo hubo una confrontación por parte de las autoridades para tratar de retirar la protesta, lo cual no consiguieron las autoridades. Y así es como llegamos precisamente a lo ocurrido hace apenas unas horas. Ahí vemos a los del ejército con bombas molotov. Esa madre me la hubieran echado, güey. Pues se las echaron, por eso se metieron los morros. Esa mamada no explota, güey. Nada más saca humo. Nada más saca humo. A ver. A ver, mira. ¡Cállate, puto psicón de mierda! Escuchamos que hablaban de bombas molotov, lo cual finalmente no ocurrió así. Los mismos pobladores reconocen en el video que te acabo de mostrar su confusión. Inicialmente dicen bombas molotov, después dicen, parece que es humo. Alrededor de las 11 de la mañana de este viernes 27 de mayo, elementos de la policía militar llegaron a la zona para intentar desalojar a los pobladores que tenían esta protesta. Y pues los pobladores estaban allí para evitar que el ejército avance con las obras del aeropuerto sin antes cumplir las obras prometidas para la comunidad. Para presionar, los pobladores quemaron llantas en el puente que da acceso a la comunidad, cerraron los accesos al Palacio Municipal y están tratando de mantener la posición de las zonas tomadas y echar a las autoridades. En estos momentos está manifestando gente de Xaltocan en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles porque los granaderos del gobierno federal golpearon a la gente de Xaltocan al manifestarse por no terminar las obras del gobierno federal. Han sido reportados gritos, jaloneos, empujones y pedradas. La tensión al momento sigue. En tanto estoy haciendo este video. No existe un acuerdo para resolver mediante una mesa de negociación este problema. Así está el ánimo hasta hace apenas unos pocos minutos en la zona en donde continúan los trabajos de construcción y de accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Te muestro más. Esto es lo que está ocurriendo. Obviamente estaré al tanto y te estaré compartiendo más información sobre el tema. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro más imágenes sobre el hecho. Nos vemos al rato. Gracias. Los palos.